Amigos de la vida, psicoanálisis, respuesta necesaria. Y muy necesarias que son las respuestas, amigos de la vida. Bien, hoy vamos a hablar de las neurosis obsesivas. Vamos a hacer una especie de su evolución y un poco de resumen. Hoy vamos a entender esto como una clase, de las primeras clases que empezamos ya a tomar el camino serio de la posibilidad de entender la herramienta psicoanalítica, de poder comprender verdaderamente a todo ese gran ejército mundial de neuróticos, aunque todos tenemos rasgos neuróticos, es decir, de aquí no escapamos, nadie escapa porque todos tenemos el mismo, pudiéramos decir, el mismo nicho, la misma cuna, la historia de la madre, del padre, del Edipo, la historia de las historias, la sexualidad infantil y toda aquella cuestión de que amanecemos con el seno materno y seguimos con el tete. Lo mismo te llame Juan que Pedro que Carolina. Y así estamos ya en evolución y resumen para todos aquellos que a veces me dicen que hablo con palabras un poco llenas de conceptos. Deben entender que el camino del psicoanálisis no podemos decirlo de otra manera por ahora. Lógicamente, cuando se está en una consulta privada, bien, en una consulta privada, se tratan los temas de otra manera. No vamos a estar de una manera intelectual con el paciente. Pero en este caso, estamos haciendo literatura, estamos dando clases, estamos viendo análisis, estamos analizando experiencias. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo que las neurosis obsesivas de los adultos se dividen en dos grupos, papel y lápiz: las formas agudas, que son raras, y las formas crónicas, que son las más comunes. Entiéndase que es muy fácil detectar un rasgo neurótico de una persona, pero eso no determina que una persona esté llena de síntomas neuróticos, ni tampoco esté haciendo una neurosis obsesiva, compulsiva, que pudiéramos diagnosticar. Aunque hay muchísima gente que tienen pasaportes que jamás han sido ni serán diagnosticados y están, les puedo asegurar, mucho más clínicamente dentro del mundo de las enfermedades mentales, considerados seriamente, y hacen muchísimo daño, y es producto precisamente de los pocos conocimientos que hay sobre la psicología humana. La psicología humana se ha usado, bueno, ahora hay psicología política, hay psicología social, hay psicología organizativa, psicología para los negocios, hay psicología para todo, hasta para hacerse rico, ¿bien? Entonces, hablando de cosas serias, seguimos en la nuestra. Los casos agudos, habíamos hablado de que son raros, y los otros que son más frecuentes, que son los crónicos. Los casos agudos son precipitados por circunstancias externas. Circunstancias externas. Bien. Estas circunstancias precipitantes que precipitan pudiéramos decir, estas crisis, no son diferentes, o estos cuadros más bien, no son diferentes de las que podrían precipitar cualquier otra neurosis. Se trata de conflictos sexuales infantiles. Hoy va muy bien despacio para que cada cual vaya asimilando. Llega un momento que vamos a poder asimilar todo esto hasta con un gusto intelectual, un gusto humano,
como herramienta para poder ayudar y para entendernos a nosotros mismos. Estas circunstancias precipitantes no son diferentes de las que podrían precipitar cualquier otra neurosis. Se trata de conflictos sexuales infantiles que han sido reactivados, perturbaciones de un equilibrio hasta ese momento eficazmente mantenido. Se ha mantenido un equilibrio, es como aquello de se volvió loco, como si hubiera caído del cielo, ¿no? No se volvió loco. Entre fuerzas represoras y reprimidas. Hemos hablado un poco para aquellos que vienen desde los primeros videos, ya vamos por casi llegando a 900 videos, y yo entiendo que no es fácil estar de video en video, que las cosas de la represión, el mecanismo de represión y todos esos mecanismos de reprimir, y entonces decimos que hay aumentos, ya sea absolutos o relativos, en la fuerza de los instintos rechazados. Hemos hablado también bastante de los instintos, o de las angustias que a ellos se oponen. Para producir una neurosis obsesiva, estos factores precipitantes deben actuar sobre una persona que haya tenido una apropiada predisposición desde la infancia. Predisposición desde la infancia. Melanie Klein y la hija de Freud estudiaron muchísimo sobre esto, sobre la infancia. Gracias a ellas tenemos tantas cosas incorporadas a la literatura psicoanalítica. Y aprendimos mucho de los seres humanos a través de los niños. Bien, decíamos, es decir, una persona que haya hecho una regresión sádico-anal durante la infancia. Para nosotros sádico-anal es una cosa cotidiana. El sadismo dentro de la etapa anal. El sadismo lo hemos tratado también. La etapa anal la hemos tratado también. Durante la infancia. Esta regresión, es decir, quiere decir, el paciente vuelve, el neurótico obsesivo vuelve, amigos de la vida, en una regresión. Esta regresión, es cierto, pudo haber abarcado solamente una pequeña parte de la libido. La libido es toda esa energía que es la energía afectiva sexual. Es toda esa vivencia que Freud le llamó la libido, que es toda esa carga que tiene el ser humano dentro de sí, libidinosa, que es una mezcla de sensualidad, con afectividad, con cariño, con ternura. Es una mezcla bien fuerte que es algo así como se convierte como una especie de instinto. De modo que la genitalidad pueda haberse conservado en grado suficientemente como para permitir que la pubertad se desenvuelva sin dificultades insalvables. Sin embargo, la defensa infantil debe haber optado en algún momento por la senda de la regresión, pues de otra manera no sería posible que un desengaño posterior, con la consiguiente reactivación del complejo de Edipo. Hemos hablado del complejo de Edipo, y a pesar de que hemos hablado tanto del complejo de Edipo, les prometo que vamos ya a hablar a calzón quitado del complejo de Edipo, que es algo así como si fuera, no sé, un sueño freudiano, algo que se le ocurrió a Freud, como si no fuera algo que ocurre diariamente y que es totalmente lógico, muy lógico el complejo de Edipo. Produjera la regresión al nivel sádico anal. El tipo crónico es mucho más frecuente. Ahora hablamos del tipo crónico, habíamos estado en el agudo, es más raro. El tipo crónico es mucho más frecuente, ese está alrededor de nosotros todos los días. Las neurosis obsesivas de esta índole comúnmente continúan más o menos sin interrupción desde la adolescencia,
si bien ciertas circunstancias externas de carácter especial pueden precipitar exacerbaciones de tiempo en tiempo. Siguiendo a los leves síntomas compulsivos de la época del complejo de Edipo, los rituales compulsivos hacen su aparición en forma más definida en el periodo de la latencia, la época del desarrollo de las facultades intelectuales. La sexualidad. Sobre esto de la cuestión intelectual, recuerden el mecanismo que hemos hablado con anterioridad de sublimación. Bien. La sexualidad que emerge en la pubertad toma un curso análogo al que siguió la sexualidad de la primera infancia y se produce una nueva regresión al nivel sádico anal. Amigos de la vida, de la misma manera que cada vez que vemos una corriente de agua, ¿no?, que es interrumpida y es desviada, la regresión es tan simple de explicar como que usted va caminando, se encuentra cerrado el bosque y tiene que buscar otros caminos. Y eso es lo que sucede sencillamente con el mecanismo de regresión. A usted le va horriblemente mal en una etapa y llega un momento que estando en otra etapa no puede seguir, no puede superar esa etapa, y que hace siempre regresar a etapas anteriores. De esto hemos hablado, pero sobre esto hay que explicar mucho. Hay algo que falta en esto, que es la práctica de la psicología clínica, la práctica de las entrevistas psicoanalíticas, que enseñan más que cualquier libro. La sexualidad que emerge en la pubertad toma un curso análogo al que siguió la sexualidad de la primera infancia y se produce una nueva regresión al nivel sádico anal. El superyo, del cual hemos tratado también ya bastante, amigos de la vida, ese castigador, ese látigo de la moral, donde dice que está siempre el papá y la mamá con el dedo índice señalando, que se la pasamos al maestro, que se la pasamos al dueño del negocio, al jefe, en fin, a tanta gente, se la pasamos al dictador. Bueno, el superyo, con cuyas protestas entra ahora en conflicto la nueva ola de deseos sexuales sádico-anales, es incapaz él mismo de rehuir los efectos de la regresión. Aquí vemos un caso donde el superyo, nuestra moral, se está enfrentando a una realidad donde están mezclados el ello y donde están mezclados instintos y donde están mezclados situaciones de la vida cotidiana. Se ha hecho más sádico y se encoleriza contra las exigencias instintivas anales y sádicas, no menos que antes contra las genitales. Acuérdense de la etapa genital. Se enfurece también implacablemente contra los brotes de deseos fálicos edípicos propiamente dichos, deseos que han persistido junto a las pulsiones sádico-anales. Lo de las pulsiones es muy importante. Nosotros nos pasamos el día y la noche con pulsiones y pulsiones, y tenemos que saber reconocerlas, saber manejarlas, saber controlarlas, saber detectarlas. Bien, de esta manera el conflicto en la neurosis obsesiva se hace más agudo por dos razones. La defensa se ha hecho más intolerante, la cosa de que hay que defenderse más insoportable, y ambas cosas debido a un solo factor, la regresión de la libido. Esa libido que es implacable, que quiere satisfacerse. La lucha continua en dos frentes y las adaptaciones a los síntomas de parte del yo, el yo del cual hemos hablado. Conflictos defensivos secundarios,
esto está entre paréntesis, contra compulsiones, contra síntomas compulsivos, nuevas formaciones reactivas de las que hemos hablado, la tendencia de los síntomas a ir reemplazando su contenido de defensa por una gratificación, complican la evolución ulterior que va a venir. Las formaciones reactivas pueden hacer surgir, piense que interesante, beneficios narcisísticos secundarios, tales como por ejemplo el orgullo de ser excepcionalmente bueno, noble o inteligente, dando lugar frecuentemente a la constitución de resistencias, cuya superación en el análisis de los neuróticos obsesivos es de lo más difícil. Tal como entre las fobias, hemos hablado de ellas, hay entre las neurosis obsesivas casos estacionarios en los que las defensas han tenido un relativo éxito. Puede haber una persona extremadamente neurótica con muy buenas defensas o con muy buena suerte. Con muy buena suerte. Entonces le llamamos que la persona está compensado. Hay muchos seres humanos compensados. Eso no quiere decir que tenga todos los ingredientes de la kriptonita igual que los demás, pero están compensados. Bien, repito, tal como entre las fobias hay entre las neurosis obsesivas casos estacionarios, en los que las defensas han tenido un relativo éxito, y casos progresivos. En estos últimos, los progresivos, o bien se producen derrumbes del equilibrio relativo compulsivo con la franca producción de angustia y depresión, lo cual puede ser favorable al análisis. ¿Qué quiere decir esto? Lo cual puede ser favorable al análisis. Esto se refiere a que si usted tiene un paciente neurótico con problemas y el paciente está, pudiéramos decir, estacionario, no vienen recuerdos, es más, hasta estar tranquilo, no es bueno para el análisis, porque ya cuando está en el análisis se necesitan angustia, se necesitan depresiones, se necesitan que el individuo esté en crisis. ¿Por qué? Porque inevitablemente, para usted hacer una catarsis, usted tiene que estar recordando su trauma. Y para usted curarse de ese trauma, de eso que yo llamo llaga dolor, para curarse de ese trauma, y es por lo que estamos tan traumatizados siempre, nosotros tenemos que enfrentarnos a ese trauma. ¿Y quién se enfrenta al diablo? Nadie quiere enfrentarse al diablo, y mucho menos a su propio diablo, a su propio trauma. Pero amigos de la vida, en cuanto se reconoce al diablo y se aprende perfectamente a batirse con el diablo, siempre usted le va a ganar al diablo, porque el diablo va a desaparecer. No tiene sentido cuando ya usted hace una catarsis, cuando ya usted coge confianza en sí mismo, cuando usted ya toma fuerza de sí mismo, cuando usted comprende lo que le estaba sucediendo, cuando usted puede recordar, cuando usted puede soltar, cuando usted puede desahogar toda esa, pudiéramos decir, catarsis, todo ese sentimiento, le llamaríamos también todo ese sentimiento viejo, que usted lo puede canalizar. Por eso le decía que dicen aquí favorable al análisis, porque en el análisis, mientras más en crisis usted está, es mejor para el psicoanalista. O bien hay un aumento continuo de síntomas compulsivos en marcha hacia los temidos estados finales de completa parálisis de la voluntad consciente.
Es aquí un ejemplo sencillo de intensificación de la sintomatología. En un short, ayer o antier, creo que hablé sobre esto del número 3. Dice, un paciente tenía la compulsión de evitar el número 3, porque este representaba para él sexualidad y pensamiento de castración. Ahora bien, ¿por qué el psicoanalista sí sabe por qué el 3 representaba para él sexualidad y pensamiento de castración? Y él lo sabía, pero está en su inconsciente. Bien desde la cuna había un 3, habían 3 globos, en fin, algo sucedió que hizo que se fijara la sexualidad y el pensamiento de castración al 3. Llegó el abuelito y le dijo, mi niño, vamos a cortarle los huevitos, todas esas cosas que la gente considera que no tienen importancia, pero son tan importantes ante los bebés, ante los niños y ante ciertas circunstancias. Entonces, el 3 es lo que él consideraba que era asociado a sexualidad y pensamiento de castración. Para asegurar que el número 3 habría de ser evitado, él acostumbraba a hacer todas las cosas 4 veces. ¿Sí? Un síntoma compulsivo. Todo lo tenía que hacer 4 veces. Si hacía así, tenía que hacer 4 veces. Bien. Entonces todo lo repetía 4 veces porque estaba huyendo del 3, huyendo de la sexualidad y del pensamiento de castración, que era lo mismo. Ahora bien, un poco más tarde tuvo la sensación de que el número 4 estaba demasiado cercano al número 3. Y eso empezó a obsesivamente a molestarle. Por razones de seguridad comenzó a preferir entonces el 5. Pero porque consideró que el 4 estaba demasiado cerca del 3. Y entonces prefirió el 5. Pero el 5 es malo por ser impar. Acuérdense, lo impar, el zurdo, etcétera, etcétera, son todas cosas que son más o menos como rechazadas por la cultura, sobre todo por el problema psíquico infantil. Pero el 5 es malo por ser impar, y entonces lo sustituyó por el 6. Y como 6 es 2 veces 13, y entonces cayó en que 7 era impar, de modo que se hizo el 8. Y durante años el número favorito del paciente fue el 8. Si tenía que repetir algo, lo repetía 8 veces. Y así todo fue su número favorito y fue, pudiéramos decir, su síntoma. Bien, el número escogido para cualquier tipo de, se le llama cuando hay psicosis, pases, que hacen mucho las personas que están en psicosis. Pero en este caso, el neurótico se ata demasiado a estas compulsiones. No es fácil decir cuál es la causa que hace que una enfermedad se estacione o resulte progresiva, es decir, se avance o se quede estacionaria y no avance. Una complicación que puede ocurrir aún en los casos más leves es la de la ya mencionada ruptura del equilibrio relativo mantenido hasta cierto momento mediante síntomas expiatorios, es decir, pagando culpas u otras limitaciones compulsivas del yo. La gente se pasa la vida pagando culpas y haciendo muchas cosas relativas a eso. Los sucesos de carácter trastornador no previstos en los sistemas del paciente pueden abrir una brecha en la rigidez compulsiva. Lo opuesto a una neurosis traumática es una cura traumática de carácter compulsivo. Cuando ocurre tal cosa, queda demostrada la vinculación entre el síntoma compulsivo y el estado neurótico actual y la angustia originales. La angustia es ligada, entre comillas, secundariamente por el desarrollo de los síntomas obsesivos y compulsivos.
Los rituales compulsivos, los cuales vemos a diario en muchas actividades, que ocupan el lugar de anteriores fobias, demuestran esta fijación de la angustia con la mayor claridad. Es cierto, no obstante, que esta angustia está siempre más o menos teñida de sentimientos de culpa. La culpa está por todas partes. Esa culpa nos tiene, el día que hay una tecnología para curar las culpas, ese va a ser el invento más importante del mundo. El ser humano, en mi criterio, va todavía a tener muchísimo tiempo para entender lo que es la culpa, cómo se crea la culpa, para superar la culpa, para no vivir atado y maniatado por la culpa, para no estar siempre llorando la culpa. Y llora la culpa y sigue la culpa. Y la culpabilidad ahí persiste y persiste. Es uno de los temas más importantes que se pudiera escribir en el mundo. La culpa. Seguimos. La angustia y los sentimientos de culpa que han sido encubiertos por los síntomas compulsivos, fíjense, han sido encubiertos por los síntomas compulsivos, reaparecen nuevamente cuando se analizan estos síntomas. A menudo, dado que los pacientes tienen el hábito de rechazar sus afectos y de no reconocerlos, estos aparecen bajo la forma de equivalentes físicos y neuróticos actuales de la angustia. En resumen, en el concepto de regresión a la etapa sádico-anal de la organización libidinosa, donde hay que buscar la explicación de las diferencias existentes entre la formación de síntomas en la neurosis obsesiva y en la histeria. Neurosis obsesiva e histeria. La histeria, que fue en la época de Freud uno de los síntomas no de los diagnósticos más importantes y más comunes. Ahora dice, la aparente contradicción que habría en el hecho de que los impulsos rechazados en la neurosis obsesiva se hayan compuestos de tendencias fálicas asociadas al complejo de Edipo y son al mismo tiempo de carácter sádico-anal, puede aclararse si se admite que la defensa se dirige primeramente contra el complejo de Edipo, sustituyéndolo con el sadismo anal para volverse luego contra los impulsos sádico-anales. Muchas diferencias en el cuadro clínico se deben al hecho de que en la histeria la represión constituye el único mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa, tenemos videos de mecanismos de defensa, búsquenlos. Mientras que en las neurosis obsesivas desempeñan su parte la formación reactiva, la anulación, que tenemos como mecanismo de defensa también, videos. Así que la formación reactiva, la anulación, el aislamiento, hemos hablado sobre él hace poco, y la sobrecatexis del mundo de los conceptos y las palabras, caso especial del aislamiento. Sobrecatexis, catexis son cargas, catexis afectiva, las cargas que tiene cada, pudiéramos decir, concepto en el mundo psicoanalítico. El uso de estos mecanismos especiales de defensa se debe al hecho de que no son deseos genitales, sino sádico-anales, los que deben ser rechazados. El uso de mecanismos de defensa diferentes explica también el diferente alcance de la esfera consciente en los dos géneros de neurosis. Un hecho que se haya correlacionado con el factor de la regresión es la incidencia relativamente más tardía de la neurosis obsesiva. La introyección de los padres en el interín
en el super yo explica a su vez las diferencias en la internalización, en el predominio del super yo y en el relativo predominio de los síntomas punitivos y expiatorios sobre los de gratificación. Es decir, castigos, expiar sobre los de gratificación. La regresión es también la causa, además de la peculiar severidad. Es importante, la regresión es la causa también de la peculiar severidad del superyo, lo que castiga, lo que exige ese superyo, dado que éste no puede eludir el efecto de atracción regresiva hacia el sadismo. El hecho de que aparte de la producción de síntomas, fíjense bien esto, la producción de síntomas, estoy completamente seguro que es muy difícil que alguien que no lea psicología o esté inmerso en el psicoanálisis se pregunte cómo se produce la producción de síntomas. Bueno, pues hay muchísimos seres humanos con una producción de síntomas increíble. Producción de síntomas neuróticos, sufriendo esos síntomas neuróticos. Por eso esto no es tan fácil. Esto es más que una paella junto a un ajiaco, pero con algo muy importante que es el ser humano, donde hay infinidad de ingredientes e infinidad de elementos que intervienen. Y hay que tener experiencia clínica, hay que tener experiencia intelectual para poder entender que esto no es que esto no es un tsunami, que esto es una cosa totalmente normal en el sentido de poder entender este tipo de fenómenos. Decimos ahora, el hecho de que aparte de la producción de síntomas, la enfermedad afecta la personalidad total del paciente en un grado mucho mayor que en la histeria, debe estar relacionado también con el fenómeno fundamental de la regresión. Quiero decirles algo muy sencillo para terminar ya. No sé, imagino que muy pocas personas puedan ver este video que estoy mirando, que tiene unos 32 minutos, algo así parecido. Y eso es algo que aparentemente es como un pecado en lo que es el mundo de las redes, y más en el mundo de la seriedad de un tema. La regresión, amigos, es muy interesante. Ustedes deben de saber que un psicótico, una persona que ha perdido toda la realidad, el concepto de realidad, ha hecho una regresión. Una regresión. Ha ido de cuando vienen los factores precipitantes o desencadenantes, se ha vuelto un bebé o un niño. Depende de la etapa en la cual ha regresado. Por eso el mecanismo de regresión es tan importante. Por eso cuando estamos hablando de una persona psicótica, estamos prácticamente hablando con un niño. Estamos hablando con alguien que está refugiado en sus etapas anteriores, y por eso se habla tanto de los mecanismos de regresión. Amigos de la vida, los quiero. Seguiremos mientras ustedes estén interesados en este mundo de la herramienta psicoanalítica. Es algo verdaderamente complejo, pero es muy gratificante, pero extremadamente gratificante cuando usted puede zafarse de un síntoma, cuando usted puede superarse de cualquier tipo de limitación, y cuando usted sabe que puede tener siempre el apoyo de ese psicoanalista que le va a ayudar, va a estar ahí al lado suyo todo el tiempo posible para poder explorar cómo se produjeron todos esos
síntomas y cómo poder salir de ese bosque que es tan difícil de entender cuando viene ese tsunami lleno de angustias y de ansiedades y de síntomas de despersonalizaciones y síntomas de lo que usted ni se puede imaginar. Eso del 3 es muy simple para lo que realmente un psicoanalista tiene que trabajar diariamente en su diván y en su consulta. Amigos de la vida, los quiero. Seguimos en el horóscopo psicológico, seguimos en el poema, seguimos en los análisis y las reflexiones humanas que podamos tener y seguimos y seguiremos siendo amigos de la vida. Los quiero. No se olviden de dar likes, no se olviden de suscribirse, no se olviden de poder compartir y no se olviden de comentar. Yo sé que comentar sobre el psicoanálisis es bastante difícil porque es algo extremadamente discreto. Es muy discreto. Nadie quiere que se conozcan sus síntomas. No es necesario, ni yo tengo el más mínimo interés en manejar cuestiones profesionales, sino simplemente quiero que sepan que hay solución, que pueden ir a un profesional y que hay esperanza siempre. Un abrazo.